Hay palabras en nuestro idioma que simplemente se sienten diferentes cuando las decimos. Palabras como asesino, abusador, depredador. Y luego está esta palabra traidor. Traidor es una palabra impactante, conlleva traición, deslealtad, engaño. Piénsalo. Describe a alguien en quien se confía que está dentro del círculo. Ha sido bienvenido. Ha estado cerca solo para volverse en tu contra. La historia está llena de traidores. Naciones y ejércitos tienen traidores. Amigos y esposos se traicionan entre sí. Incluso las familias se traicionan entre sí, pero nunca ha habido un traidor como Judas. Ningún hombre en la historia humana tuvo mayor privilegio con un corazón más oscuro que Judas. Durante unos 3 años, piénsalo, Judas caminó con el propio Jesucristo. Escuchó cada sermón, presenció cada milagro, vio tormentas calmarse, demonios huir, enfermos sanar y muertos resucitar. Él vio todo eso en persona. Vivió más cerca del Hijo de Dios que casi cualquier otra persona que haya existido. Y aún así, a pesar de toda esa cercanía con Jesús, Judas nunca fue transformado por Jesús. Y eso es lo que lo hace aterrador. No solo que traicionó a Jesús, sino que parecía un discípulo mientras lo hacía. Judas no es solo un villano en la historia. Es una advertencia. Es una advertencia para la gente de la iglesia. Es una advertencia para quienes conocen las canciones, conocen el lenguaje, conocen los versículos, conocen la cultura, conocen la verdad. Y aún así, sus corazones permanecen lejos de Jesús. Judas demuestra que es posible estar cerca de Jesús durante años y aún así no pertenecerle. Y ese es exactamente el desastre que vamos a ver hoy cuando Jesús expone a Judas, el traidor, el hombre que lo traicionó. Vamos a presenciar la intriga, vamos a sentir las emociones, vamos a quedarnos asombrados ante el Salvador, pero también vamos a recibir una advertencia. Judas es una advertencia para todos los que crecieron o asisten a la iglesia por mucho tiempo. Cómo comienzas la vida cristiana no significa nada comparado con cómo la terminas. Judas comenzó bien. Lee Mateo capítulo 10. Predicó el evangelio del reino como los demás discípulos. Expulsó demonios como los demás discípulos, sanó a los enfermos como los otros discípulos. Le tenían tanta confianza que le dieron la responsabilidad de todo su dinero y aún así se alejó. No tomó en serio a Jesús cuando dijo en Marcos 4:16 que algunas personas oyen la palabra y de inmediato la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismas. Perduran un tiempo, pero luego desaparecen. En palabras de Colosenses 1:23, no perseveró en la fe, firme y constante. En cambio, era inestable, estaba dudando, y el resultado fue que se apartó de la esperanza del evangelio que había escuchado. Y quiero que sepan lo que le sucedió a Judas la última vez que interactuó con Jesús antes de traicionarlo en el huerto. Quiero que tengan esa información, pero eso es mucho menos importante para mí que asegurarme de que nadie aquí, nadie que esté viendo, siga su ejemplo y traicione su compromiso con Jesús. Y diciendo todo esto, un mensaje sobre Judas es sin duda un mensaje difícil en muchos sentidos. Pero este es el siguiente texto. La última vez hablé sobre Jesús lavando los pies de los discípulos. Esta semana es Judas. La próxima vez será la gloria de Dios en el versículo 31. Este es el texto para hoy. Es jueves por la noche y es la última cena de Jesús en la tierra. En 24 horas Jesús y Judas habrán muerto. Uno asesinado por sus enemigos, el otro suicidándose o entregándolo. Lo que Jesús hace desde el capítulo 13 es amar a los suyos. Los está preparando para la vida sin él. Pero para lograrlo, Judas debe salir de la habitación. ¿Qué sabemos sobre Judas según el libro de Juan? Sabemos algunas cosas. Primero, en el capítulo 6, versículo 70, Jesús dijo acerca de todos sus discípulos: no los escogí yo a ustedes, los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Y luego Juan añade que Jesús estaba hablando de Judas, cito, porque él, uno de los 12, lo iba a traicionar. Así que Judas, elegido para ser parte de los 12, era un diablo, un adversario, un enemigo. Lo próximo está en capítulo 12, verso 4. Dice: Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a traicionar.
Parece que Juan no puede mencionar a Judas sin hablar de traición. Van juntos en su mente. En el capítulo 12, versículo 6, vemos que aparentaba estar preocupado por los pobres. Pero en realidad lo que había era amor por el dinero, porque cito, él era un ladrón y teniendo a su cargo la bolsa del dinero, solía quedarse con lo que se ponía en ella. Era un diablo, un enemigo, un adversario, un ladrón y un traidor. En Juan 13:2 leemos, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, a traicionar a Jesús. Eso estaba en su corazón durante la última cena. Al comparar Mateo con Juan, vemos que según Mateo 26:14, Judas ya había ido a los líderes religiosos antes de la cena. Él ya tiene las 30 monedas de plata, el dinero de sangre, ya las lleva consigo. Así que traicionar a Jesús no es cuestión de si lo hará, sino de cuándo. Con ese contexto veamos el punto 1, la confirmación del traidor. Si tomas notas, es la confirmación del traidor. Jesús está explicando lo que significaba lavarles los pies. Y luego en el versículo 17 dice, si saben estas cosas, como amarse unos a otros, bienaventurados serán si las hacen. Pero en el versículo 18 añade, no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he escogido. No dice, yo sé a quienes escogí, y Judas no es uno. En el capítulo 6 Jesús dijo, ¿no los escogí yo a ustedes? Lo eligió como discípulo, no para salvación. Para mí Jesús dice, yo sé qué clase de hombres he escogido. Y sé que las palabras que estoy diciendo, este ejemplo de servicio amoroso, no aplican a uno de ellos. Luego explica el tipo de hombre del que habla en el versículo 18. Pero para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. ¿De qué se trata eso? Bueno, esto es el Salmo 41, versículo 9, donde David habla de Ahitofel, su consejero más confiable. Su amigo más cercano lo traicionó al unirse a un golpe de estado para matarlo y derrocar su reino. Así, David está lamentando el hecho de que uno de sus consejeros y amigos más íntimos lo hubiera traicionado. Esto le dolió mucho, pero Jesús, como hijo de David, vivió lo mismo que David. Sus vidas se superponen en gran parte. Y tristemente, ser traicionado por un amigo cercano es una de esas formas. Versículo 19. Él comió mi pan. Esa es una expresión idiomática que habla de amistad cercana, confianza y lealtad. Luego, alguien que levanta su talón contra él, eso significa volverse contra alguien, alejarse de él en traición. Es como puedes ver el talón de una persona, puedes ver la suela de su zapato mientras se aleja de ti. Esa es la idea. Todo esto sucede. Fíjate, ¿qué dice? Para que la escritura se cumpla, se cumplirá. Es decir, cuando esto sucede, la escritura se cumple. Esta traición se predijo en Zacarías capítulo 11, mencionando el precio por traicionar a Jesús y el destino de ese dinero. Podrías pensar que Judas era un robot, pero Judas no era un robot. Que él cumpliera lo que la Biblia predijo un milenio antes de que sucediera, no fue aparte de, no fue contra lo que Judas quería. Él eligió libremente hacerlo. Esa elección cumplió la escritura. No es excluyente, son ambas. Escucha a Jesús. Lo dice así. Lucas 22:22 habla de su traición. Y Jesús dice esto, cito, el Hijo del Hombre va según lo que ha sido determinado. Escuchas esa palabra, determinado. Eso es soberanía divina. El versículo continúa, pero ay de aquel hombre por quien es traicionado. Eso es responsabilidad humana. De nuevo, esto no está en conflicto en la Biblia. Ambas cosas son ciertas. Dios usa la maldad del corazón de Judas para cumplir la profecía. ¿Y realmente para qué? Para salvar al mundo. Así que la Biblia en el verso 18 confirma la traición de Judas, sin sorpresas, y a Jesús. Mira el versículo 19, les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. En otras palabras, Jesús está diciendo, voy a ser traicionado.
Y les voy a decir esto antes de que pase, para que cuando pase, fíjense qué dice, hago esto para que crean que yo soy Él. Bueno, esa palabra Él no está en el original. Es solo que digo esto antes de que suceda, para que creas que soy. Busca que entiendan que predecir su traición demuestra que es Dios. Él es el yo soy, el preexistente fuera del tiempo. No es una víctima ahora. Nadie le quita su vida. Él lo deja. Retoma el tema. Juan 10, 18. Entonces, en la Biblia lo que sucede es que en la Biblia un profeta o incluso Dios mismo, ambos confirman que un mensaje proviene de Dios al predecir el futuro con precisión. Así pues, solo Dios conoce el futuro y puede predecirlo con exactitud, como prueba de que Dios está hablando. Lee esto en Isaías 40, 48. En Isaías 43, Dios afirma su derecho diciendo, soy diferente a otros dioses porque predigo el futuro y sucede. Además, cuando Dios revela su nombre a Moisés en Éxodo 3:14 dice, este es mi nombre, es yo soy. Lo siguiente que hace Dios es decirle a Moisés, ve al pueblo y diles, yo soy te ha enviado a ellos. Así que después de recibir el nombre de Dios, Dios envía a Moisés. Vamos a ver el versículo 20. En verdad os digo, quien recibe al que yo envío, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Así como Moisés recibe el nombre de Dios y es enviado al pueblo de Dios. Así los discípulos reciben el nombre de Dios, el nombre de Jesús aquí mismo, justo cuando se cumple esta profecía de que va a ser traicionado. ¿Cuál es el mensaje? Ve y habla de mí a otros. Así conocer la verdad sobre Jesús conlleva una misión. No es que lo tengas en la cabeza y veas una pequeña pregunta de prueba. ¿Jesús es Dios? Oh, cierto. Sí, es cierto. No, somos enviados a las personas en nuestras vidas para darles la verdad que conocemos. Jesús es la única manera en que cualquier persona en cualquier lugar puede conocer a Dios. Y la verdad que la gente recibe proviene de personas que conocen la verdad y la comparten con ellos. Así que la idea aquí en este contexto es que la traición que Jesús va a experimentar, que él acaba de predecir, no va a detener su misión. Dios está con él. Y de esta manera Dios siempre está con ellos, aunque estén a punto de entrar en un momento difícil, que los va a sacudir hasta lo más profundo, no solo la traición de Jesús, sino su ejecución. Noten en estos versículos que mediante Judas se confirma la Biblia, se confirma la verdad de la Biblia, la deidad de Jesús y también la comisión de difundir la verdad acerca de él. Nada en este momento está fuera de control, salvo las mentiras sobre Judas. Pero imagina ser Judas en este momento. En su interior, él está escuchando todo esto y qué es lo que sabe realmente. Jesús está hablando de él, ¿verdad? No es tan astuto como creía. El complot mantenido en secreto está profetizado en la Biblia 1000 años antes. Y Juan 2:25 dice que Jesús sabía lo que había en el hombre. Así que sabe lo que Judas está tramando. Él sabe lo que está pensando. Su traición no va a lograr nada de lo que él cree. Eso no va a detener a Jesús en absoluto. Eso lo hará más fuerte. Su traición no hace la voluntad de Dios. No importan las mentiras de los líderes religiosos diciendo que es bueno. Es un blasfemo por darnos su ubicación. Es la voluntad de Dios. Él lo odia. Es mentira. No, versículo 20 de nuevo. No recibir a Jesús, rechazarlo, es ser rechazado por Dios. Así que nada bueno va a salir de esto para Judas. ¿Qué está haciendo Jesús? Lo está desafiando, está subiendo la temperatura a su alma. Pero te diste cuenta de que lo hace sin usar su nombre, sin señalarlo con el dedo y decir, estoy hablando de ti, amigo. No, misericordiosamente le da la oportunidad de apartarse de su mal camino, dejar su pecado secreto y arrepentirse. Judas se parece mucho a quienes van a la iglesia. Por fuera parecen cristianos, encajan bien. Hablan correctamente, conocen el lenguaje eclesial, se involucran en ministerios, cuidan personas, sirven, estudian la Biblia y cantan fuerte. Tal vez porten una cruz.
Tal vez usen algún accesorio cristiano como ropa o pulseras o tengan un perfil en webs cristianas, pero su corazón realmente no ha cambiado. Cuando no están aquí, no hay evidencia de que hayan entregado su vida a Jesús. Su fe solo tiene la profundidad del domingo. Viven en pecado en secreto, como Judas, que robaba dinero, vendió a Jesús por dinero y planeó su propia deconstrucción. Sienten la convicción y no responden con arrepentimiento, lo sienten y luego lo ignoran y siguen adelante. Tienen estos momentos de claridad cuando saben que algo importante está sucediendo en ese instante y rápidamente reemplazan eso con excusas y justificaciones porque tienen lepra en el alma, ya no pueden sentir el dolor de la convicción. Son potenciales Judas, siguiendo su ejemplo por el mismo camino que lo llevó al infierno. Esto no le agrada en absoluto a Jesús. Así que consideremos el punto número 2, la consternación del traidor. La consternación del traidor, no su consternación. Judas no tiene ninguna, sino la consternación que esto le causó a Jesús, la agitación, la profunda agonía en su alma por la traición de Judas. Versículo 21. Después de decir estas cosas, Jesús estaba enojado. ¿Eso es lo que dice tu Biblia? Después de decir estas cosas, Jesús estaba apático, no le importaba. ¿Eso dice tu Biblia? Después de haber dicho estas palabras, Jesús se sintió turbado en su espíritu. La palabra turbó es la misma que describe a los discípulos al ver a Jesús caminando sobre el agua hacia ellos, traducida como aterrorizados. Es la misma palabra usada para la angustia de Jesús afuera de la tumba de Lázaro. Se usa también cuando Jesús contempla la cruz, el horror que experimenta en ese momento. Así que aunque Jesús tiene el control total de la situación, eso no significa que no esté profundamente conmovido porque uno de sus amigos decida traicionarlo. 2 o 3 años juntos han llevado a este momento. No solo las multitudes y líderes lo han rechazado, sino que ahora uno de los 12 lo está traicionando. Su amistad con Judas termina y eso le duele a Jesús. Más aún, él sabe las consecuencias de lo que Judas elige, la agonía, el arrepentimiento y el horror eterno que vivirá por las decisiones que está tomando. Él no está enojado, él no está apático, él está destrozado. Así que en el versículo 21, para asegurarse de que están escuchando, dice, en verdad os digo lo que significa, esto es un hecho, presten atención. Y luego les suelta una bomba a todos. Uno de ustedes me va a traicionar. Antes hablaba en tercera persona, ahora está hablando en segunda persona. Es uno de ustedes, uno de ellos lo entregará a las autoridades. Por increíble que parezca, ¿cómo es posible que alguien, cualquiera de ellos que había visto todo lo que vieron y escuchado todo lo que escucharon, cómo es posible que uno de ellos lo traicionara? Así que no solo hay consternación con Jesús, sino que después de eso, ahora hay consternación entre los discípulos. Versículo 22, los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Esa palabra de la traducción, esa palabra sin saber, creo que es desafortunado porque en otros contextos se traduce como ansiosos. Esto los puso ansiosos. Marcos nos dice que en ese momento ellos comienzan a entristecerse y cada uno de ellos le preguntó a Jesús, ¿no soy yo, verdad? ¿No estás hablando de mí, verdad? Incluso Judas preguntó eso, por cierto. Lucas añade que en ese momento ellos empiezan a discutir quién podría ser. Y no es interesante que ninguno de ellos simplemente dijera, ¿eres tú, Judas? ¿Tú eres el falso? No, él se mezcló perfectamente. Nadie sospechaba que era él. Su hipocresía no es obvia.
Él parece tan bueno, tan piadoso como Santiago, Juan y el propio Pedro. Su habilidad para fingir que sigue a Jesús mientras al mismo tiempo es un traidor es magistral. Él es el maestro del disfraz por excelencia. Bueno, hay un tipo en esa sala que no va a soportar el suspenso por mucho tiempo. Es Pedro, versículo 23. Uno de sus discípulos a quien Jesús amaba estaba reclinado a la mesa al lado de Jesús. Así que Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Entonces ese discípulo, recostándose sobre Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Escuchen, la pintura de Leonardo da Vinci sobre esto no es precisa. Ellos no están sentados en una mesa como nosotros. Están sentados en una mesa baja. Están reclinados junto a una mesa baja. Juan está apoyado sobre su brazo izquierdo. Jesús está detrás de él, así que está sentado al lado derecho de Jesús. Esto le permite dar sentido a lo que acabamos de leer, que es que se recuesta hacia Jesús para hacerle una pregunta. Ahora, según el versículo 28, nadie escucha a Juan hacer esta pregunta y nadie escucha la respuesta de Jesús. Versículo 26, Jesús respondió, es aquel a quien yo le daré este bocado de pan después de mojarlo. Así que cuando hubo mojado el bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Los estudiosos leen esto y postulan que la facilidad con la que Jesús parece darle este bocado a Judas sugiere que Judas estaba sentado justo a su lado, a su izquierda, que por cierto es el lugar donde se coloca al invitado de mayor honor en la cena. Y además de eso, dar comida a un invitado, como Jesús acaba de hacer aquí con Judas, es una señal de honor, hospitalidad, amistad y amor. Así que une esas dos cosas. Y creo que todo esto fue un último llamado de Jesús a Judas para que se arrepintiera, una última vía de escape para abandonar su malvado plan, un último acto de bondad destinado a llevar a Judas al arrepentimiento. Versículo 23, sobre la frase el discípulo a quien Jesús amaba. Quizás viste videos graciosos de Juan diciendo, soy el discípulo a quien Jesús amaba, me quería más que a nadie, pero eso no es lo que significa. Esta frase no significa que Jesús lo amaba más que a los otros. Esta frase significa, estoy tan asombrado de que Jesús me ame siquiera. Yo soy el discípulo a quien él amó. ¿Estás bromeando? En resumen, pese a la consternación de Jesús y los discípulos, no la hay en quien más la necesitaba. Judas, la manera de escapar de su pecado está justo frente a él. El Salvador está exponiendo amablemente su rebelión. Pero ante toda esa misericordia, ¿qué hace él? Endurece su corazón en su lugar. Pasa igual con muchos que vienen a la iglesia, potenciales Judas que pasan inadvertidos sin que nadie sospeche su relación real con Jesús, ocultando la verdad para encajar, ocultándolo por ahora. Sienten la convicción, saben que hay una realidad en esto y a veces se sienten atraídos hacia la verdad. Se les dan reiteradas oportunidades para cesar su hipocresía y rebelión, renunciar a todo y ser perdonados. Pero como Judas se niegan, no confiesan, no se sinceran. Se esconden, se retraen, fingen, usan la máscara, montan el espectáculo y todo el tiempo Jesús conoce su corazón y ve todo. Pueden engañar a todos los demás, qué es lo que está pasando en este momento, pero a él nadie lo engaña. Lo cual, como vimos, no hace que Jesús se enoje. Tampoco lo hace apático hacia esas personas. ¿No te gustó? Pues olvídate de mí. No, versículo 21. Su apostasía, su rebelión, su hipocresía. Le duele como le dolió lo de Judas, le duele como la muerte de su amigo Lázaro lo horroriza, como a Juan. 12:27 dice que se horrorizó cuando pensó en la cruz. Es ese nivel de angustia en el alma el que creo que Jesús experimenta cuando alguien no continúa en la fe firme y constante.
Y justo como Judas. Esto es cierto aunque Jesús sea Dios, aunque Jesús conozca el futuro, aunque Jesús conozca su corazón y todos sus planes, aún así Él se entristece. El saber la verdad sobre Judas no le impidió sentir profundamente. Por la pérdida de la relación, sí, pero también por las consecuencias eternamente dolorosas que Judas iba a experimentar. Y creo que lo mismo es cierto para todos los que se apartan. Jesús se duele por Judas. Pero tristemente la única persona que debería estar lamentándose no lo hace, no lo está. Judas rechaza su última oportunidad. Así que reflexionemos sobre el punto número 3, la consignación del traidor. Consignación, lo sé, no es una palabra que usemos normalmente. Es una palabra antigua, pero era la palabra perfecta para resumir estos versículos. La palabra significa entregar a alguien a otra persona, ponerlo en manos de otra persona. Y parece que eso es lo que Judas planea hacer con Jesús. Pero la verdad es que eso es lo que le está sucediendo a Judas en este momento. En el versículo 27, entonces, justo después de que tomó aquel bocado, Satanás entró directamente en él. Capítulo 6, versículo 70. Jesús llama a Judas un diablo. Aquí el diablo llama a Judas y él responde. En el capítulo 13, versículo 2 dice, el diablo incitó a Judas a traicionar a Jesús. El diablo entra en el corazón de Judas y lo controla. Un autor lo expresó de esta manera. Primero Satanás sugiere, luego él manda. Primero llama a la puerta y pide permiso para entrar. Luego, una vez admitido, toma posesión completa y gobierna todo el ser interior como un tirano, de permiso a posesión. Ese es Judas justo aquí. Él permite que Satanás entre en su corazón. Satanás lo hace con gusto, toma el control y lo convierte en su hogar. Así que en el versículo 27 Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Hazlo pronto. Es decir, si esta es tu elección, si esto es lo que quieres hacer, hazlo de una vez. De nuevo, aunque Jesús tiene el control total, aunque sabe todo lo que está pasando con los líderes religiosos, con Judas, con todos ellos, Él lo sabe todo, aunque lo sabe todo y tiene el control de todo. En el versículo 21 debió haber dicho esto con un corazón muy afligido, por lo que Judas había decidido hacer. En este momento el Salvador de Judas se convirtió en su juez. Judas ahora fue entregado a Satanás, puesto en sus manos para hacer su voluntad. La misericordia de Dios había sido despreciada, así que la justicia de Dios había sido merecida. El lugar de Judas en el infierno ahora está sellado. Y mientras todo eso está sucediendo, los discípulos no tienen idea de lo que pasa. Versículo 28. Ahora ninguno de los que estaban en la mesa sabía por qué le dijo esto. ¿Por qué le dijo lo que vas a hacer, hazlo pronto? Jesús no dijo nada que indicara que la traición ocurriría de inmediato. Ven a Jesús y Judas hablar, pero nadie sabe qué dicen. Según el versículo 29, algunos creyeron que como Judas tenía la bolsa, Jesús le pedía comprar lo necesario para la fiesta, o que debía dar algo a los pobres, así que no tienen idea de lo que está pasando esa noche. Suponen que Judas iba a comprar comida para la fiesta de los panes sin levadura que empieza al día siguiente, o que iba a donar a los pobres, lo cual era común en Pascua. Jamás habrían imaginado que Judas se iba para buscar a los líderes religiosos y a un grupo de soldados y luego ir a encontrar a Jesús en el jardín esa misma noche. Eso no se les habría pasado por la mente, pero eso es exactamente lo que fue a hacer. Versículo 30. Así que después de recibir el bocado de pan, salió inmediatamente. Y luego Juan añade, y era de noche. Dos detalles. Primero, se fue de inmediato. ¿Por qué? Creo que es porque sabe que ha sido descubierto. Jesús lo sabe todo. Su conciencia debía estar devorándolo por dentro. Si no iba sin arrepentirse, no podía salir de esa habitación más rápido. Y luego, en segundo lugar, nota que era de noche. Ambos detalles gritan que el autor, Juan, fue un testigo ocular de estos eventos.
Pero ¿por qué menciona que ahora es de noche? ¿De qué se trata eso? ¿Es porque realmente era de noche? ¿Hay algo más? Curiosamente, si buscas la palabra noche en el libro de Juan, verás que es poco frecuente. Solo aparece unas pocas veces. Y una de ellas está en Juan capítulo 3, versículo 2. Dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué hizo eso? No quería que se supieran sus actos. Evitaba que sus amigos supieran que hablaría con Jesús. Buscaba mantener el secreto. Creo que lo mismo ocurre aquí, cuando Judas trama su plan secreto para que arresten a Jesús junto con los enemigos de Jesús. La oscuridad, la noche habla de tinieblas y maldad y se refiere a cosas que quieres mantener en secreto. No es solo de noche afuera, también es de noche dentro del alma de Judas. Él ha abandonado la luz del mundo y como resultado de eso ya no queda luz en él. Y es interesante que después de que arrestan a Jesús durante uno de sus muchos juicios, a la mañana siguiente, Jesús les dice a los líderes religiosos, cito, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Todo está a oscuras. Creen cumplir la voluntad de Dios, pero hacen la obra del diablo. Cuando Judas se levanta y se va, elige la oscuridad y cae la primera ficha de dominó importante que lleva finalmente a la cruz. No nos gusta pensar en esto, pero llega un punto, como acabamos de ver con Judas, en el que el rechazo de una persona a Jesús, el rechazo a la misericordia, se vuelve definitivo. Dios ratifica esa decisión y es final. Esto es Romanos 1, versículos 24, 26 y 28. 3 veces dice, Dios los entregó. La palabra significa abandonados. Él abandona a las personas al pecado que siguen eligiendo por encima de Él. Las palabras de 2 Tesalonicenses 2:10, para las personas que se niegan a amar la verdad y así ser salvas, Dios puede enviarles un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos, quienes no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia en su lugar. Tenemos una categoría para esto, pero es incómoda. Es cuando Dios retira la misericordia y da a las personas la justicia que merecen por sus crímenes contra Él. Ahora escuchen, como no sabemos cuándo sucederá eso, ¿qué hacemos con los posibles Judas que conocemos y amamos? El cónyuge que sigue rechazando a Cristo, los hijos que amaban a Jesús y vivían para Él, pero se alejaron. ¿Qué hacemos? Oramos y oramos y no dejamos de orar por ellos. ¿Por qué? Porque mientras tengan aliento en sus pulmones hay esperanza. Y no sé ustedes, pero yo conozco personas por las que se oró durante décadas y que llegaron a Cristo. Así que nunca te rindas, pero piensa en Judas. Elige rebelión, justicia y odio sobre perdón, gracia o amor. Así Jesús se aflige en el verso 21. Pero Judas no es diferente de los millones que van a la iglesia cada fin de semana. Cada vez que vienen, escuchan la verdad acerca de Jesús. Cada vez que escuchan acerca de su misericordia hacia pecadores como ellos. Y cada vez la rechazan. Entonces, otra capa de rebelión. Cubre su alma, se calcifica sobre su alma. Muchos sienten una convicción tan fuerte que como Judas huyen de la verdad y corren a reinstalarse en su pecado, silenciando su conciencia al decir, Dios, aléjate de esto. Podrían volver a su pecado más decididos a vivir en rebelión, como Judas, ¿cómo sale? Se va de inmediato. Sale de ahí tan rápido como puede. ¿Para hacer qué? Para lanzarse de lleno en su rebelión. Hasta que para algunos un día ya no sienten convicción alguna. La gracia destinada a ablandar su corazón y llamarlos a arrepentirse, irónicamente lo endurece más, así como Judas escuchan la verdad. Saben que Dios los está buscando, pero lo ignoran, le restan importancia, justifican su pecado. Simplemente no les importa. Hasta que llega el momento, tal vez mientras todavía están vivos o en el instante de su muerte, cuando Dios ya no los busca más.
Dios mismo los ha entregado a su rebelión. Escucha, no es para quien oye esto y se siente aludido, se siente arrepentido, roto, busca salvarse ahora. Todavía hay esperanza para esa persona. Esto es para la persona que ya no tiene esperanza, que tal vez esté escuchando esto ahora, pero como Judas no le importará, no lo tomará en serio, no cambiará de rumbo, no se arrepentirá. Y aquí viene lo triste. Lo intentarán porque conocen la verdad, pero será demasiado tarde. ¿Qué quiero decir? Vayan al capítulo 27 de Mateo. Mateo 27. Solo hay 3 libros a la izquierda, entonces Lucas, Marcos y luego Mateo. Mateo capítulo 27. ¿Cuál es el resto de la historia de Judas? ¿Qué le sucede? ¿Dónde está todo esto? Nos dirigimos hacia Judas. Tiene dinero en el bolsillo. Sabemos que ama el dinero, así que tiene lo que más le gusta. ¿A dónde lleva esto? Vamos a retomarlo en el versículo 3. Entonces, cuando Judas, el que lo traicionó, vio que Jesús había sido condenado, cambió de parecer y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado. Al traicionar sangre inocente, ellos dijeron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Ocúpate tú mismo de eso. Tras arrojar las monedas de plata dentro del templo, se marchó de aquel lugar y finalmente se ahorcó. El camino que tomó Judas siempre termina en el mismo lugar: remordimiento sin arrepentimiento, destrucción personal y, en última instancia, destrucción eterna. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el intercambio? Consiguen finalmente el pecado y se dan cuenta demasiado tarde de que carece totalmente de sentido. Cuando tenían al alcance de la mano aquello que verdaderamente más importa en el mundo, que es Jesús. Mira, Judas es una advertencia, sí, pero Judas también es un espejo. La verdad sobre este texto magistral es que no solo expone a Judas, sino que también expone a los potenciales Judas. ¿Por qué habría un texto así en la Biblia? ¿Por qué Dios tendría un texto como este en la Biblia? No solo narra lo de Judas, sino que explica el alma de quienes siguen su rumbo. ¿Por qué incluir esto en la Biblia? Porque Dios ama a todos los pecadores. Él es bondadoso y no quiere que sigas el ejemplo de Judas. Él no quiere que nadie termine como él. Así que si ves tu reflejo en su vida, no es para que te veas a ti mismo y luego olvides lo que viste. Si hoy sentiste convicción, no es para que te insensibilices y busques excusas para ignorarla. Es para que huyas lo más lejos posible de su ejemplo, para que te sinceres, para que te rindas, para que, a diferencia de Judas, te arrepientas y cambies. No endurezcas tu corazón como Él lo hizo, no rechaces la misericordia como Él lo hizo. Estás aquí ahora escuchando esto para que no termines como Él. No como Judas, arrepiéntete ante el amor de Jesús, clámale y te recibirá. Él te hará libre. Él te perdonará, te limpiará y dejará blanco como la nieve. Haz todo, absolutamente todo lo que Judas debió haber hecho esa noche y hazlo ahora mismo. Porque si pudiéramos traer de vuelta a Judas y ponerlo aquí mismo y decirle: Judas, tienes un minuto para decirnos lo que quieras. Un minuto, adelante. Te garantizo que diría algo como: no seas como yo, cree en Jesús, entrega tu vida a Jesús, confía en Él, no seas como yo. Pero lamentablemente, muchas personas en la iglesia son exactamente como él. Se dedican a aparentar ser verdaderos cristianos, cuando en realidad todo lo que muestran es una gran farsa. Si ese eres tú, aquí estoy. Los otros pastores están aquí. Las personas a tu lado están aquí. Tu biografía no tiene que ser como la de Judas. Puedes tomar la salida del camino en el que él estaba
Eso lleva a la perdición. Hay un camino mejor, más saludable y más satisfactorio, y ese camino es Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, confía en Jesús y vive. Oremos. Jesús, en este momento, tú le estás pidiendo a Judas que se aparte finalmente de su pecado. Y mi temor es que tal vez haya incluso una persona ahora mismo que haya escuchado todo esto y por fuera se ven bien vestidos, pero por dentro tienen los brazos cruzados, el ceño fruncido. Sácame de aquí. Si existe, aunque sea una sola persona en esta situación, oro para que tomes tu verdad y luches fervientemente con ella hasta que se rindan en su rebeldía, que doblen su rodilla y vengan ante ti y hagan todo lo que Judas debió haber hecho esa noche, pero que lamentablemente él no hizo. Que no endurezcan su corazón, que no rechacen la misericordia. Que en tu bondad y gracia abra sus ojos para que vean cuán increíblemente bondadoso y maravilloso eres en verdad. Para el resto de nosotros, porque has sido misericordioso con nosotros, nuestra biografía no es como la de Judas. Usa este texto para aumentar nuestra adoración, para aumentar nuestra gratitud. Usa este texto para animarnos a luchar contra el pecado, para dejarlo atrás. Satanás anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar para que le resistamos y huya de nosotros. Por favor, utilicen este texto en sus vidas, se lo ruego. Amén. Oye, espera, si te sirvió, suscríbete, dale like, comparte y activa la campana. Todo eso nos ayuda a llegar a más personas con la verdad de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos.